de la mañana. Y Carlos, ahora vamos a hablar de política, sí, pero de la política que aspira al futuro, que tiene que ver con las elecciones del 2026, que va a ser un año hiperelectoral porque tenemos elecciones generales y en octubre las elecciones subregionales. Entonces, para hablar de eso tenemos a un experto en derecho electoral, que fue ministro de Justicia de este gobierno, que también estuvo de gerente regional de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero ahora nos confirma que se va a dedicar plenamente a lo suyo, que es el derecho electoral, y eso lo saludamos. Doctor José Tello, gracias, gracias por estar con nosotros. Se vienen unas elecciones bien complicadas porque vamos a tener bicameralidad después de mucho tiempo. La mayoría de peruanos nunca votó por senadores y diputados, ahora lo va a hacer y vamos a tener una sábana, hay muchos nuevos partidos y hay la percepción de que el Congreso de la República ha aprobado un cronograma electoral con plazos muy inmediatos para hacer correr y desubicar a los partidos nuevos y pues que no lleguen a tiempo con sus candidatos, con sus fichas, que sí las tendrían los partidos que están en el Congreso, que son experimentados, que tienen historia. ¿Cómo ve usted el panorama? Bueno, ante todo, Fernando, Carlos, es un placer estar ahora acá y por su intermedio un saludo también a toda la audiencia de RPP. Efectivamente tenemos hablamos de un mega año electoral, porque son en realidad tres elecciones. Más allá de las elecciones generales, donde escogemos a presidentes, vicepresidentes, diputados, senadores y además parlamentarios andinos, las elecciones regionales y municipales de octubre, ¿no? Las primeras son en abril, pero estas de octubre, por ejemplo, son para elegir a gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes provinciales, distritales con sus consejos, pero viene la elección de autoridades de centros poblados, que son más de 3.000, y esa elección se realiza en el mes de noviembre, y es una elección nacional calendarizada. Entonces, definitivamente el 2026 es un año como el que no se repite cada 20, o sea, más o menos cada 20 años nosotros tenemos un cruce de las dos grandes elecciones regionales y municipales y generales. ¿Por qué? Porque el último cruce, digamos, fue en el año 2006. Y es interesante tener en el radar esto, ¿por qué? Porque el próximo año va a venir, luego de transcurrir todos estos procesos electorales, un cambio en lo que es, digamos, la retroalimentación, lo que ya es en sí, dentro de lo que es el ciclo electoral, una etapa en la cual tenemos que analizar toda la normatividad que hoy está vigente y ver cuán efectiva ha sido para justamente conducir tremenda labor que viene con estos tres procesos electorales. Ahora, es importante acotar algo. El cronograma que tenemos ahora, felizmente, aún está en discusión. El Jurado Nacional de Elecciones lo ha colocado en el tapete para que se pueda hasta el día de hoy ver de dar algunas observaciones. Dicho sea de paso, hay cuestiones en las cuales hay que tomar apunte, por ejemplo el tema de las alianzas, como bien ha señalado, es un plazo muy corto como para que, de acuerdo a la propuesta del jurado, se pueda llevar a cabo la inscripción 12 de de alianzas. mayo. Demasiado corto y casi imposible, porque las alianzas responden a un proceso interno. O sea, internamente los partidos políticos tienen que tomar un acuerdo por el órgano calificado. Podría ser el Congreso, la Asamblea del Partido, la Comisión Política, el Comité Ejecutivo, quien diga el estatuto que es el responsable. Y eso tiene que, digamos, ir en un acuerdo de alianza, escogiendo incluso la modalidad de elección primaria que van a tener. Entonces, el tema es complejo. Si pensamos para el 12 de mayo es casi imposible. El plazo que se había acotado inicialmente para el mes de junio era mucho más laxo, o sea, daba mayor posibilidad que se puedan concretar las alianzas si es que se presentaban el 16 de junio y se inscribían el 16 de julio. Pero en realidad no debemos bajar del mes de julio si queremos ver realmente que se puedan estar conformados con una línea de tiempo aceptable, porque los procesos internos y la propia inscripción en el registro de organizaciones políticas demanda tiempo. Ojo, el proceso de inscripción puede incluso tener baches, puede tener algún pedido de tacha. Y eso tiene que resolverlo la autoridad electoral. Entonces hay una línea de tiempo que tiene que tomarse en cuenta y sin lugar a dudas tiene que llevarse esto de otra manera.
Ahora, doctor Tello, muy buenos días. Le Muy saluda buenos Carlos días. González. Carlos, ¿qué De tal? acuerdo a lo que nos dice, entonces el cronograma electoral tiene problemas, pero hoy vence el plazo para brindar los aportes. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Vamos a tener que ir al 2026 con este cronograma que tiene inconvenientes? Hay que ver de que el jurado, han habido observaciones al cronograma, el jurado las acoja y sin lugar a dudas pueda, digamos, darnos una versión mucho más ordenada en cuanto al tema del cronograma, porque hay que tener en cuenta dos cosas acá. Hay un elemento que es a tener en consideración. El jurado regula los plazos de las elecciones primarias y también de las alianzas. Entonces, digamos que tiene una libertad como para poder acomodar mejor los plazos y que esto se pueda llevar de una manera mucho más ordenada. Tanto elecciones primarias como el tema de alianzas, creación de alianzas. Sí, sería muy importante dar facilidades y facilidades implica darle más tiempo Totalmente. a que se formen alianzas. Pero hay un tema que a mí me preocupa muchísimo y a cualquier interesado en la evolución democrática del Perú le tiene que importar, que son las elecciones para gobernadores y para alcaldes y el hecho de que no se puedan reelegir. Hubo varias movidas parlamentarias para lograr anular esa no reelección y que se puedan reelegir por lo menos para un periodo. Y todavía habría chance porque quedan 2 legislaturas. Para eso sí hay plazo, ¿no? Totalmente. Eh, ¿Cómo ve usted esa posibilidad? ¿La recomienda? ¿Qué se podría hacer para convencer a los congresistas? Porque la población ya estará convencida, los que quieren que su alcalde siga. ¿Qué se debiera hacer? Es algo que sin lugar a dudas se tiene que dar, porque el electorado peruano ha demostrado que no necesita de un impedimento constitucional para reelegir. El electorado peruano tranquilamente puede darle o no digamos, la viabilidad de la reelección de una persona que ejerce su cargo porque eh, analiza y toma en cuenta la conducta de la autoridad. Por ejemplo, en las elecciones del 2006, 2010 y 2014, hay que tomarlas en cuenta. Autoridades regionales. Por ejemplo, estas autoridades regionales tuvieron una reelección en el año 2006 del 8%, hacia el año 2010 del 24%, y para el 2014, cuando hubo la última reelección, tan solo el 16%. Si se trata de las autoridades municipales, provinciales y distritales, las provinciales fue algo bastante importante de ver cómo esto fluctuaba entre el 23, 25 y 10%. Entre los años 2006, 2010 y 2014, 10% del 2014. No fueron reelectos, son una mínima porción. Y luego las autoridades distritales, los alcaldes distritales, también 33, 35% y una caída al 17%. Entonces, ¿qué significa? La población es consciente de que no le puede dar la reelección. Si es consciente la población, ¿para qué crear mecanismos como el constitucional en este caso para impedir, restringir al ciudadano elegir? Ahora, en el caso de Lima y algunas jurisdicciones del país hay una conducta reeleccionista. Por ejemplo, un distrito que conviene analizar mucho es Chorrillos. Chorrillos es un distrito reeleccionista, lo hizo con Pablo Gutiérrez, lo hizo con el alcalde Miyoshiro. Pero esta vez ya no, esta vez ya no. Correcto, pero a lo que vamos es a que ha tenido esa conducta durante décadas. Entonces, digamos que es la conducta de un distrito importante, pero es un distrito finalmente, no es el país entero. Podemos ir también a Los Olivos, a Chosica, Lurigancho Chosica, podríamos citar casos de reeleccionismo o de alternancia, por ejemplo, el caso de San Borja es bastante interesante, Tejada, Álvarez, Álvarez, Tejada, como que había una alternancia, y también ha tenido un reeleccionismo marcado ese distrito. Entonces, en realidad no es que ellos marquen la pauta, lo que yo creo es que tenemos nosotros que ver el país en su totalidad y el elector a nivel nacional no es reeleccionista. O sea, no va por un reeleccionismo, creo que piensa bien y le da la reelección al alcalde que lo merece y al gobernador. Ahora, tomemos en cuenta algo. Si nosotros permitimos de que haya una sola reelección, es más que seguro que la cosa va a funcionar en la medida en que también hay un parámetro
O sea, no pueden ser 10 reelecciones, 5 como se han dado en algunos casos, sino va a ser una sola la que vamos a tener de manera inmediata, con lo cual un periodo de 4 años podría extenderse a 8 y podría ser una gestión importante, pero también más plazo ya sería algo complicado. Entonces, por lo menos asegurando también la alternancia en el poder, está bien hasta una reelección. Por eso el proyecto es bastante bueno y además también es bueno en la medida en que deja de lado eso de la eliminación de los movimientos regionales, como por ejemplo había sido el gran problema del proyecto anterior, que pasó reconsideraciones y que tenía siempre digamos, tema de la eliminación de los movimientos regionales, lo cual en rigor para mí es algo equivocado. Se debe fortalecer la política regional. Doctor, vamos a seguir conversando sobre este tema. Le pido por favor que nos espere solo unos minutos. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y luego retomamos este diálogo. Pausa y volvemos. Estamos en gobiernos locales, tema que usted abordaba antes de ir a la pausa. ¿Cómo podríamos evitar que los alcaldes que busquen la reelección utilicen los recursos públicos a diestra y siniestra? Ganen o no ganen, ¿eh? Pero los gastan y los despilfarran, ¿no? Y sean elegidos o no, el gasto ya está hecho. Es interesante la pregunta porque justamente es el factor de la incumbencia. Para ponerlo en sencillo, la incumbencia es la posición de ventaja que tiene la autoridad en ejercicio del cargo respecto, que es candidato, respecto a aquel candidato que no es autoridad. Entonces, definitivamente el uso de recursos públicos es algo que se puede dar, pero hay que tomar en cuenta algo. Hay o no hay reelección, igual lo hacen. Porque hay muchos alcaldes, por ejemplo, que van como número 1 en la lista, como candidatos a regidores. Igual podrían hacerlo sin ningún problema el uso de recursos públicos. Igual podrían utilizar, por ejemplo, como suele ocurrir, la maquinaria, en este caso municipal, para eliminar publicidad de los rivales, el serenazgo para hostigar a la militancia del partido o movimiento contrario. Entonces, en realidad el tema como que se viene dando y yo creo que la reelección, si existiera, no cambiaría mucho el escenario de digamos, esta facilidad que tienen las autoridades en ejercicio como para poder asegurar un espacio, una candidatura, en este caso, que sea afín a ellos, tranquilamente. Entonces, habría que medir bien eso. Sin salir del tema regional y municipal, que es muy importante porque ahí está yo creo que el renacer de la democracia peruana. Las autoridades subnacionales, leí una encuesta del IEP, tienen más aprobación, es difícil compararlo, pero porque se pregunta distinto, pero tienen más aceptación, mucho más aceptación que ministros y congresistas. O sea, el poder municipal, el poder de gobernadores está mucho más legitimado actualmente que el poder ejecutivo y que el Congreso en el país. Entonces hay que tener muy en cuenta eso y por eso preocuparnos por esas elecciones. ¿Y qué le parece respecto a eso? Una novedad que sí se ha aprobado en el Congreso, que los candidatos a gobernadores y alcaldes que tenían que ser desde un año antes afiliados a un partido, ahora pueden ser simples y esperemos que ilustres y honestos ciudadanos que sean invitados a ser candidatos a alcalde o gobernador. ¿Qué le parece esa novedad? Interesante, pero también habría que tomar en cuenta hasta qué punto afecta la legitimidad, en este caso de las autoridades que serían ya electas hacia el 2026. Durante la elección hay que tomar en cuenta que siempre el hecho de que sean electas, de que hay una primaria, da una legitimidad por lo menos a la interna del partido. Nosotros podemos tener serios cuestionamientos sobre los partidos políticos hoy en día, como que existe, entre comillas, esa famosa dedocracia, un mandato de la élite del partido que es la que, digamos, ya determina quién es el candidato, como que no son muy democráticos, pero finalmente el mecanismo de la primaria permite, por lo menos, de que haya una voz en cuello por parte de la militancia. Entonces me parece importante que este tipo de autoridades, que son las cabezas propiamente, en las elecciones regionales y municipales pasen por un proceso de primaria. Pero al haberse tomado esta opción, lo que me parece también interesante es ver cómo se van a empezar a mover, porque va a haber, por decirlo de alguna manera, un transfugismo en lo que se refiere a estas autoridades. Hoy en día en ejercicio, si se aprobara la reelección, definitivamente podríamos tener, por ejemplo, que 331 alcaldes, para una cifra aterrizada, de acuerdo a una investigación que hizo un medio de comunicación,
podrían optar, estando independientes, por ir por este mecanismo de la designación y acomodarse en el partido político que le ofrezca, digamos, las mejores condiciones. Y eso es algo que, bueno, vamos a ir apreciando. Ya se han dado movimientos producto justamente de lo que viene a ser este tema de la, digamos, la extensión de los plazos electorales. Hemos tenido extensión de plazos electorales de casi 2 años. Entonces, por ejemplo, el tema de las renuncias para participar de estas elecciones generales se dio hasta el 12 de julio del año pasado. Hasta el 7 de octubre hemos tenido nosotros plazo para poder inscribirse, al igual que el 12 de julio, en partidos políticos para poder participar en elecciones primarias. El plazo, por ejemplo, para ser designados, si ahorita un alcalde desea renunciar, por ejemplo, y postular para diputado o senador, más adelante, tenía hasta el 23 de diciembre del año 2024 para hacerlo. Todavía está por vencerse el plazo hacia el 16 de junio, el plazo para poder renunciar y también ser invitado en elecciones subnacionales. Entonces, estos movimientos que estamos viendo son interesantes, pero sin lugar a dudas el marco normativo hoy en día vigente permite mucha maniobrabilidad como para ver este tema de los pases entre candidaturas. El hecho, doctor, que tengamos más de 40 partidos políticos inscritos en ROP, ¿no mella lo que se le pide mucho a los ciudadanos, que es el voto informado? ¿No? ¿Qué impacto puede tener esta cantidad de organizaciones políticas en el sistema democrático peruano? Para eso me gustaría hacer un muy breve análisis. Hemos colocado la valla más alta para inscribir a los partidos políticos. Los partidos políticos hoy en día no solamente requieren el 0.1% de afiliados, algo de 25.000, 27.000 personas, sino requieren además de un 3% de adherentes. Para hacer este cálculo, por ejemplo, en el caso de los afiliados se utiliza el padrón de la última elección general. Para el segundo caso de los adherentes, la cantidad de personas que votaron. Pero igual, hablamos de, por ejemplo, un promedio de algo de 600.000 personas que tendrían que ser adherentes, más algo de 25.000, 26.000 que tendrían que ser afiliados, y eso solamente para conformar hoy en día un partido político. Si yo compro mi kit para conformar un partido, tendría eso. Y tiende a complicarse más. Haciendo este razonamiento, me parece que en el Congreso se está buscando que muchos partidos, estos 40, pierdan la inscripción, pero no se está haciendo empático con el elector, y eso es preocupante, porque se le está dando un trabajo muy complicado al elector con tamaña cantidad de organizaciones políticas intervenientes. Más aún, cuando vemos, y hemos analizado hace un momento, que el tema de las alianzas es algo complicado. A mí me parece que se debería dar una norma de salvataje como ocurrió en el año 2016, que se permitió que los partidos no se presenten o se retiren de la elección, y de esa manera conservar su inscripción, lo cual podría ser un motivo como, por ejemplo, quizás tener no más de 40, sino la mitad, unos 20, interviniendo en el ajuste electoral, con cuenta que si no superan las vallas que establece la norma electoral, simplemente pierdan la inscripción, se les cancele la inscripción en el año 2027. Entonces, habría que medir eso. Bueno, muchísimas gracias, doctor José Tello, experto en derecho electoral, que seguro nos va a acompañar en otros momentos, que se vienen muchas consultas mientras se vaya cumpliendo el cronograma electoral. Y Carlos, siendo las 9, exactamente las 9 de la mañana,